Soy Aixa Avilés, tu asesora de negocios. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio controversial que tenemos hoy. Hay mucha publicidad, hay mucho ruido, mucha información que algunas veces te resulta engañosa cuando se trata de procesos migratorios. Algo que la manera en que yo lo llamo es que a las personas les gusta que le pasen la manito y ellos quieren la aprobación de que ellos piensan. Y debido a eso, porque nos han pasado ya varias situaciones, he decidido compartir aquí con mi alianza Neleidi Aguilar vamos a hacer una serie de lo que está pasando afuera, de qué es verdad, qué es mentira, y educar un poco a las personas en ciertos términos y situaciones que el sistema de Estados Unidos lo trabaja completamente diferente. Bienvenida, mi amiguis Neleidi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás preparada? Vamos a ver. ¿Qué tal? Cuéntame, Neleidi. Vamos a aclarar ciertos mitos que las personas creen, ¿verdad? Yo tengo una experiencia particular con los abogados y eso me ha enseñado, he aprendido. Algunas veces las personas quieren que nosotros incluso le digamos, no, si esa carta está bien, cuando eso es ilegal. Quiero que nos hables por qué de repente eso puede ser ilegal, porque es algo que las personas no entienden. Uno puede, en efecto, cuando llega a uno cualquier cliente o cualquier persona, la mayoría de las personas necesita o quiere. Sí, bueno, okay. sí. Okay. El productor dijo que acción. Sí, porque yo aprendí la vez anterior. Él me dijo las personas necesitan a veces que se les haga alguna revisión o quieren una orientación. Obviamente los que no somos abogados licenciados en los Estados Unidos no podemos dar ningún tipo de asesoría legal. Y de hecho lo que nosotros indicamos, yo digo nosotros, por ejemplo las personas que sí estamos bajo supervisión de un abogado de inmigración, como paralegal, siempre le hacemos la observación a las personas que no somos abogados y tenemos limitaciones. Podemos hacer la revisión en cuanto a forma, a estructura, a protocolo, pero no podemos darle una asesoría referente al contenido de, por ejemplo, la carta. Ajá, o cualquier documento. A eso voy, porque la experiencia que yo he tenido, si de repente yo hago una opinión personal, ¿verdad? Y la persona, digamos, que decide dejarse cargar por mi opinión y después le fue mal, ¿quién es la culpable? Exacto. Dicen que es usted, Aixa Avilés. Entonces uno tiene que hacerle entender a las personas que últimamente están complicados, sobre todo por la situación que se está viviendo en materia de política, en materia de migración, que uno puede darle tal vez en la estructura, uno puede indicarle inclusive, mira, la estructura para que tú redactes un documento, bien sea que lo vayas a presentar ante la institución administrativa o ante alguna corte de inmigración, esta es la estructura. De hecho, eso es de acceso y dominio público. Uno puede ingresar al manual de práctica de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, que son las Cortes de Inmigración, o al manual también que maneja la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, USCIS. Y hay información que la persona puede leer y tiene acceso a ella. Siempre uno tiene que tener mucho cuidado porque si uno emite alguna opinión legal o que el cliente considere que es legal y no le va bien, porque si le va bien no hay ningún inconveniente, pero si no le va bien, entonces allí donde nos metemos en problemas. Sí. Neleidi, cuéntame algo. Cuando un abogado de inmigración te hace esa pregunta clave, no sé exactamente cómo la hacen, pero yo voy a asumir, por ejemplo, usted ha roto la ley, usted ha incumplido la ley. ¿Qué abarca esa pregunta? Absolutamente todo. Cuando uno dice todo, la vida y el ser humano siempre se rige por normas. Uno tiene normas en su casa, o hay normas, implementa normas en su casa, en la calle, en el trabajo, y otras normas que ya están
elaboradas y están redactadas por los legisladores, que son las personas a las que les corresponde, obviamente, la redacción de esta normativa dependiendo de la dinámica y la conducta de las personas y los ciudadanos. Todo lo que implique mantenerse bajo una normativa, bajo específicamente un orden, eso es todo. Si yo le hago la pregunta, yo le he hecho la pregunta a varias personas que han llegado obviamente a mí para luego contratar con el abogado con el que yo trabajo, y lo primero que le pregunto, sobre todo cuando una persona está detenida, vamos a poner el ejemplo de persona detenida. Sí. Porque normalmente para preguntar si usted tiene buen carácter o goza de buen carácter moral o no, para alguna solicitud por vía administrativa, pues no es tan común que la persona, bueno, sí, pero cuando la persona está detenida, lo primero que se pregunta es al familiar, al que contrata en nombre del detenido, es qué otra cosa, o qué ha hecho, además de la razón por la que lo detuvieron, qué otra cosa ha hecho, ha cometido algún crimen, ha cometido algún delito, tiene alguna multa, no. Y hay mucha gente que cree que si no cometió un crimen grave o no cometió algún delito que haya meritado alguna condena o alguna detención prolongada, pues lo demás no tiene importancia. Como por ejemplo, si cometió infracciones de tránsito. Ajá. Que eso es lo que está multas, sucediendo mucho en la actualidad. Muchísimo. O sea, que las infracciones de tránsito están, o sea, como que juegan un papel fuerte, ¿no? Las infracciones de tránsito, obviamente, se han manejado de manera administrativa, pero, es decir, administrativas que no meritan detención, que no meritan ninguna condena criminal o penal, pero desde esta nueva administración, desde que asumió esta nueva administración a nivel gubernamental, el inmigrante es una pieza fundamental en cuanto a la sensibilidad de todo lo que cometa, sea una multa de tránsito, sea cualquier infracción, por muy leve que considere. Me pasé una luz en rojo, tuve exceso de velocidad. ¿Sabes que en mi experiencia, pues yo no soy abogada, gente, ustedes lo saben, pero incluso en la experiencia de cuando yo hago preguntas de impuestos, nosotros estamos limitados a darle la idea al cliente, al menos que tengamos conocimiento de su situación financiera. Yo me imagino que en este caso, en la parte de inmigración también tiene que ser igual, porque, o sea, a la final el cliente es el que te tiene que decir exactamente todo lo que le ha pasado. Claro, nosotros estamos limitados. Inclusive un abogado de inmigración, aquí en los Estados Unidos, el abogado de inmigración no tiene competencia para ejercer otra materia si está dedicado a la inmigración. Imagínate. De hecho, otros abogados en otras áreas, competentes para otras áreas, bien sea criminal, familiar, ellos solo pueden ejercer en su jurisdicción. Claro. Ni siquiera a nivel nacional. Yo hago la acotación porque, por ejemplo, en Venezuela los abogados ejercen independientemente la especialidad que tengan, pueden ejercer a nivel nacional sin problema. En este país hay mucha limitación. Entonces, ¿quién es el que está obligado a darle la información al abogado completa? Es el cliente. Algo que yo no te había compartido y voy a compartir con ustedes para que ustedes vean lo que estamos viviendo. Una persona muy cercana a nosotros, amigo de mi esposo, ICE, inmigración, lo fue a buscar a su casa por no haber pagado unos tickets de tráfico. ¿Qué está pasando? Y ya está en proceso de deportación. Cualquier multa, infracción, por muy insignificante que la persona lo vea, eso acarrea ante la autoridad de inmigración, ya lo que se denomina buen carácter moral ya está empañado. Para ellos está empañado. Ahora bien, ellos hacen estudios. Cuando tú dices empañado por buen carácter moral, ¿a qué te refieres? Para entenderlo mejor. A eso voy. Ellos, aunque hacen un estudio y evalúan caso por caso, ellos determinan que si la persona tiene cierta cantidad de infracciones o multas, pero que además tendría algún tipo de crimen o felonía, como se le denomina acá, ellos van a evaluar con qué frecuencia las cometió, qué acciones tomó para reivindicar esa conducta que viola la norma. Repito, por muy... Tú me estás diciendo a mí, antes que continúes, que la posibilidad de que mi amigo haya sido deportado o haya sido buscado por eso es porque
él ya venía haciéndolo bastante y seguía sucediendo y seguía sucediendo. Habría que obviamente analizar el caso, pero probablemente hay una razón. Casi siempre hay una razón. Yo no digo que no existan los daños colaterales, yo eso lo sé. Pero era lo único que él tenía. Si era lo único que Y tenía, por esa razón, a él lo fueron a buscar a un lugar primero, en su lugar de trabajo estuvieron primero. impagas las multas. Sí, Claro. porque habían llegado a una dirección anterior. Si no pagó las multas y estas multas fueron acumulándose, la autoridad ve a ese ciudadano, Inmigración en este caso. en me este estás queriendo caso decir. inmigración, bien sea ICE, puede ser inclusive la corte, Fue ICE. el juez también lo puede hacer, inclusive hasta USCIS. Y ellos van a considerar a ese ciudadano que tiene un desprecio por la ley, porque así lo denominan. Un desprecio por la ley. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque no quiso pagar, porque no ha pagado las multas, porque no hay ninguna acción que refleje y que demuestre que tomó ciertos pasos para reivindicarse, para cumplir con la normativa, para no volver, para comprometerse a no volver a Pero yo incumplirla. también me imagino que en este caso, él de repente o entró por frontera, no entró por visa, porque fue muy drástico. No tiene nada que ver. No. Es decir, la manera en cómo tú ingresas al país nada tiene que ver con la consecuencia que te va a acarrear violar la norma. Están aprendiendo. De hecho, una persona que, voy a poner otro ejemplo, una persona que ingresa a través, o sea, de manera legal, con un documento válido, como una visa y todo Una lo visa, demás, ajá. solicita asilo ante la autoridad administrativa, que es USCIS, no está a la orden de la corte, no está en procedimientos de remoción. Y es detenido porque cometió una infracción, una multa, porque ha sido reiterado, porque ha sido reincidente o porque cometió un crimen, una felonía, lo que haya sido. Y es detenido por ICE, queda bajo custodia de ICE. Puede ser puesto en procedimientos de remoción aunque tenga un asilo por vía administrativa. Wow. Esa es una de las consecuencias Es que, de violar la norma, de no... Esto es una información que no desconocemos. Muchas personas le echan la culpa a la administración actual y lo que yo puedo apreciar de lo que está pasando con la administración actual es que están haciendo que las leyes se cumplan. Es lo que yo estoy viendo. Sí y no. Ah, Ya va, pero cuando ¿cómo yo digo, eso? ya va. Sí, Cuando no. yo digo no, es porque también la administración actual está jugando al cansancio. Ah, bueno, ¿Ok? esa es otra cosa. Ese es otro tema. Sí, Claro, es otro tema. yo digo que independientemente la gente esté de acuerdo o no con las políticas actuales y con el actual presidente, lo que sí está haciendo es muy inteligente en su estrategia, porque le ha funcionado. Prácticamente, pues, me ha respondido, pero para que dejemos... Lo esto puedo ampliar. No. Pero como para que quede bien, ¿qué tipo de infracciones pueden realmente afectar un caso de inmigración? Es que hasta la más sencilla, hasta un exceso de velocidad, va a depender o sea, de por sí, hay que aclarar, porque la gente es un poco complicada. O sea, por sí sola, una multa, una infracción cometida por exceso de velocidad, por sí solo no es que le va a acarrear poner en procedimientos de remoción, deportación, tal. claro. Por eso es que hay que analizar caso por caso. Hay que ver la continuidad de violar la ley. Hay que ver que no haya tomado acción para reivindicarse, que no haya ejecutado ningún tipo de procedimiento para subsanar lo que ya cometió. Ajá. Pero se evalúa. Pero obviamente hasta lo más sencillo, aunque sea reiterado, puede ocasionarle a la persona ser pues, puesto en procedimiento de remoción si no lo estaba o ser deportado. Voy a poner un ejemplo de las tantas cosas que ella mencionó, por decirte algo. Que esto lo veo mucho. Petty theft, un robo pequeño en Walmart, supongamos. Te robaste un helado, un desodorante. Obviamente puedes incluso ser detenido en ese momento, pero entonces la corte te da la opción de hacer programas, rehabilitación, como para que esto quede fuera del récord. O sea, va a quedar una connotación que te arrestaron. O sea, queda en el récord. Sí, lo que pero queda es que la explicación, ¿ok? al final la corte te da un papel y te dice, Exacto. esta persona cumplió con la capacidad Claro. de esto, por lo tanto fue encontrado no culpable. Exacto. Y eso es lo que muchas personas, yo no sé si es por falta de conocimiento o por falta de economía, o es que no sé, a veces... El desconocimiento de la ley no excusa su incumplimiento, aprendí yo. Pero ya me callaron la boca. Entonces, ok, no sé de la ley,
lo que yo he visto es que las personas le ponen mucho pero por el dinero. El dinero es el factor número uno que yo veo que la gente no quiere llevar un abogado para la corte, para inmigración, para su cita de asilo, o no quiere asistir a un abogado para que de repente el abogado le explique lo de la ley. Se dejan guiar por personas que son abogados en su país y de repente tuvieron una buena... Porque esto lo escuché yo una vez. Metí mi asilo, me fue muy bien, me lo aprobaron y resulta que empecé a hacer asilos. Y eso es lo que yo he visto, es lo que mayormente he visto. Entonces, ¿qué sucede? Que por nosotros no ir ese paso extra, hoy en día nos está trayendo pasando consecuencias. Factura. Sí, porque también supe de alguien, un conocido en la ciudad, no sé el nombre, pero sé que es conocido. La policía lo paró por estar picando caucho, haciendo como carreras en la calle. Y ese muchacho está deportado. Probablemente, además de eso, por eso es que es importante. Mira, me enteré que en el caso es que cuando a mí me dicen, me hablan, es que este presidente loco, mira para allá, que porque esta persona nada más por hacer esto lo deportaron. Y pues ustedes saben que en la computadora uno sabe todo, ¿no? Cuando entro a ver, había posesión de armas. Habían incluso armas que no estaban registradas o no tenían, o sea, no había ningún tipo de una serie, una lista de delitos. Creo que había incluso droga, entonces es que la gente puede ser muy buena, no te deportaron por claro, eso fue la gota que derramó el vaso. Exacto. Entonces hay gente que cree que hoy también habló conmigo un cliente y me dice, estoy tan preocupado porque un amigo ese amigo no se mete con nadie y fue a ICE, a su cita de ICE y quedó detenido. Y te echó el cuento completo. Porque es que no cuentan todo lo que pudiera haber. La gente no se puede dejar llevar porque, bueno, esa persona es buena persona, me trata bien, habla bien, es educado, es amable. Este es otro, porque muchos me han llegado. Compró casa, tiene bienes, ha comprado casa, sus hijos son buenos también, es buena mamá, es buen papá, es buen amigo, es buena amiga. Pero eso no es. Y eso no es con la sociedad. No es tanto eso. Eso no es causal para salir de detención, no es causal para ganar un asilo, creo que eso es más que te corresponde por principios y valores ser un buen ciudadano. Exacto. Que aquí le hacen evaluación al buen carácter moral, pero se refieren a que lo primero que establecen es cumplir con la ley. Es lo primero. Ya después viene lo demás, cumplir con la ley, pagar tus impuestos, que usted sabe que eso es extremadamente importante. Pagar tus impuestos y continuar con el resto. Es que yo, créanlo o no, por eso es que también estamos muy familiarizadas con inmigración, porque incluso, o sea, si tú estás en un proceso, te están pidiendo algo, tú tienes, o sea, inmigración hoy en día hasta se va a ese extremo. A ver si esta otra persona, si no es un negocio, si esta persona de verdad vale. Ahorita están un poco bastante estrictos. Están demasiado estrictos. Válgame la redundancia. Sí, no, y la gente no, yo no sé si no quiere comprenderlo, pero esto ha sido siempre así, que ahora sea más intensa la búsqueda de cualquier antecedente que uno pueda tener en cualquier área, también es cierto. Porque obviamente el abogado del gobierno, que es el que representa al gobierno a través de lo que uno mal llama fiscal, él va a buscar hasta lo más mínimo que tú hayas hecho o dejado de hacer en este país. Pero aquí yo también he tenido la experiencia en donde fiscalía y defensor negocian. El fiscal, el abogado del gobierno y el abogado de inmigración del cliente pueden negociar. El detalle es que cuando se va a hacer algún acuerdo entre estas partes, estos acuerdos no pueden estar por encima de la ley. Exacto. Entonces, repito, una cosa es que yo pueda defender a mi cliente. El trabajo del abogado de inmigración en este tipo de casos que acabamos de colocar de ejemplo radica en el hecho que como abogado de inmigración él debe defender a su cliente diciendo que él reparó el daño que le causó a la sociedad o al Estado. Quiero que vuelvas a repetir algo que va a ser la respuesta de esta pregunta. Si el cliente no sabe lo que hizo, no sabe en qué lo perjudica, ¿eso lo exonera? Vuélvelo a
no hay una persona que no sepa lo que hizo, a menos que pueda demostrar que tiene algún... Pero ¿qué fue lo que dijiste ahorita de que no tener conocimiento de la ley? No, el desconocimiento de la ley no excusa su incumplimiento. Eso es un principio universal en materia de derecho, ¿ok? Pero También. aplica, pero eso, o sea, yo eso sí lo digo con propiedad como abogada de Venezuela, no acá. Pero como es un principio universal, de hecho acá también está establecido en las Lo leyes toman de en acá, cuenta se toma, bastante. claro. El hecho que yo diga es que no sabía, no me excusa el haber incumplido y de la sanción o consecuencia que eso me acarrea. Yo sé. Pero si lo sabes, peor. Si ya lo, Bueno, si ya lo sí, aprendió. Eso ya es. O sea, sí. Y Y ahí vengo yo digo, ojo, ¿eso es qué? ¿Ignorancia o estupidez? No, ¿Por pero qué? eso también. Imagínate que alguien esté en la corte, en un lío de eso. Y de repente diga, no, yo no sabía de esto. Ok, ajá, pero... no, espérate, pero yo sí sabía de eso. Ya ahí mismo la persona... Ya sin darse cuenta- se ha condenado. Sí. Claro, ¿no? Entonces yo sabía y yo tenía tal vez una advertencia o yo de hecho fui detenido por eso o sufrí una consecuencia que en efecto me hizo entender, ok, yo no sabía, pero ya yo sé que no puedo hacer eso, no puedo y hasta... Pero que lo vuelva a hacer, ya definitivamente no es desconocimiento. Yo sé que cuando uno hace un ajuste de estatus, a uno le piden que muestre el récord criminal dependiendo de los condados que uno haya vivido. ¿Tú crees que antes de yo buscar un abogado para cualquier asesoría, yo debería de tener ya eso en la mano? Yo considero que la gente siempre debería tener todo en sus manos, todo lo que tiene que ver con su proceso, tanto su vida. proceso, su vida, qué hice, qué no hice. Cada quien en realidad, en líneas generales, a menos que, obviamente, hay excepciones de gente que tiene problemas tal vez, qué sé yo, mentales, que no pudiera recordar lo que hizo, pero si uno sabe lo que ha hecho y los errores que ha cometido, las infracciones que ha cometido o los delitos que ha cometido, lógicamente hay que tener todo eso documentado. Esta segunda parte de la que vamos a hablar es bastante interesante porque algunas veces creemos que el abogado va a hacer todo por nosotros, va a responder las preguntas, va a sacar todos los récords, ¿sabe? Como que yo no sé si en Venezuela es así, ¿ok? Yo tengo nada más experiencia aquí. Claro. ¿El abogado habla por ti en la cita? No. Le explico. Aquí. En Venezuela, sí, vamos a poner Venezuela, el abogado hace de todo. Ok, entonces... En Venezuela, le está permitido, o sea, no tiene prohibición alguna el abogado para acudir a la instancia administrativa. Venezuela. Sí, Venezuela. No. Quiero afincar eso porque ahora estoy entendiendo o sea, que la gente no se saca el chip, cultura, se saca el chip de que no está en Venezuela. Si creen que el abogado va a hablar con ellos aquí en Estados Unidos en la corte. No, de hecho, en la corte o en una entrevista. Tampoco. De hecho, en Venezuela, vuelvo a repetir, Venezuela. En Venezuela el abogado puede acudir a la instancia administrativa, a la judicial, a cualquiera en nombre de su cliente. En Venezuela. En Venezuela. Pero eso es en Venezuela, señor, en Venezuela. Estados Unidos, aquí no. No. De hecho, si hablamos de inmigración, que es el tema que estamos tratando, el abogado de inmigración, cuando acompaña al cliente, por ejemplo, a una entrevista de asilo, está calladito. Así el cliente esté cometiendo errores en cuanto a su narración y todo lo demás, trata de no intervenir a menos que exista algo totalmente ilegal y prohibido que pueda intervenir. De resto, callado. Tal vez, y digo tal vez porque no todos los abogados lo hacen, al final, al terminar esa entrevista, el abogado dará una conclusión. Como lo decía por ahí un abogado que yo también sigo y con el que trabajo. Una conclusión como para decir, mi cliente lo que quiso decir fue, y ahí le salva el proceso tal vez al cliente, pero de resto no interviene. Ni la manera en cómo pregunta el oficial, a menos que obviamente haya una violación flagrante de la ley, pero de resto no interviene, no puede, de hecho no puede ser ni siquiera el intérprete de su propio cliente. Pero ¿y entonces qué tipo de apoyo da un abogado de inmigración? El primer apoyo es su mera presencia, porque la actitud del oficial de asilo va a cambiar ante un profesional que sabe de la materia y como digo, al final tal vez él puede corregir
dando una conclusión, lo que pasó en esa entrevista. Igual ocurre ante la Corte de Inmigración. En la Corte de Inmigración, aun cuando el abogado de inmigración le plantea o le formula las preguntas a su cliente, no es que va, si él hace una pregunta, por supuesto, para todo esto debe existir una preparación previa, ¿no? Y eso es válido. Pero si durante el proceso de la audiencia él hace preguntas al cliente y el cliente se equivoca, el cliente dice por nerviosismo, por miedo, por cualquier circunstancia, lo que no debe decir o cometió el error, el abogado no puede corregirlo. Tiene que también esperar al final y agotar todo su formulario de preguntas y ver la decisión, lo que le va a preguntar inclusive el fiscal. Pero es la persona. Lo ideal es que de repente pues, el abogado lo que hace con uno en la entrevista previa es asegurarse una vez más de corregirlo, si lo tiene que corregir, decirle más o menos las instrucciones, eso es todo, pero no le puede decir ni qué va a decir ni qué va a responder. Inclusive en la preparación no le puede decir no vas a decir eso, porque si dices eso tal cosa, no, se tiene que dejar guiar es por su caso. Que las personas esperan que el abogado les diga, di esto, di lo otro. Hay personas que esperan eso, inclusive hay personas que se molestan, que consideran, hoy también estuve hablando con un cliente, me estresó, ese cliente es cliente y amigo, pero me estresó porque que tú pagues no te da derecho ni a maltratar, ni a vejar, y mucho menos a pretender que a quien le estás pagando va a hacer lo que a ti te dé la gana porque le estás pagando. Eso, o sea, tú le estás pagando es para que te preste un servicio. Yo pensé que eso nada más pasaba en los impuestos. No, tú estás pagándole a una persona para que además que te preste el servicio por lo que se supone sabe y tiene la experiencia, también te tienes que dejar guiar, porque si yo contrato a una persona y no confío en esa persona, simplemente no la contrato. Cuéntame algo, una anécdota o algo un caso que tú hayas acompañado y que te haya puesto tensa y quisieras ahorcar al cliente. Con el que estoy hablando. El del que estoy hablando. Él sabe que me tiene estresada. El problema, estuve hablando también con una gran amiga, psicólogo, y estábamos hablando de esta situación emocional que se está viviendo en el país en materia migratoria por las políticas, ¿no? Entonces, yo tengo mucho tiempo repitiendo, de hecho, desde que el presidente estaba en campaña. Yo decía, tomen las cosas con calma, yo sé que es difícil, pero... Y colocaba el ejemplo de los venezolanos, que venimos de pasar por tanta situación, pero hay un concepto que es la indefensión aprendida. Y yo lo estaba discutiendo con esta amiga que es psicólogo. Y es que aun cuando... O sea, nos han enseñado, sobre todo a los venezolanos, digo sobre todo a los venezolanos porque venimos de una situación bastante complicada con el régimen de Venezuela, y se supone, o la gente creerá, bueno, el venezolano ya está preparado para aguantar cualquier cosa. Entonces nos han enseñado, y de hecho lo tomamos como convicción, no defendernos. Y aunque tengamos la posibilidad y alternativas reales de hacerlo, no lo hacemos porque hemos aprendido que, ¿para qué? Si me van a seguir como dando palo. ¿Pero para qué? Si me van a seguir persiguiendo. ¿Pero para qué? Entonces, ese es el problema y es la estrategia que le está funcionando al gobierno. A la administración actual. Intimido, y él ha logrado su objetivo. Hay mucha gente que se ha autodeportado. Sí, bastante. Entonces, mi recomendación, se han ido a otro país, y mi recomendación siempre es, con mucho respeto, yo entiendo que no es fácil para muchos, para unos tal vez más que para otros, mantener tu proceso al día, tus documentos vigentes, tus casos también, actualizados. Mientras tú estés en este proceso, respetando la ley, no cometiendo violaciones de ningún tipo, ni desde la administrativa hasta la criminal, de ninguno. Por favor, no, de verdad, a largo plazo, luego que todo esto pase, porque las instituciones quedan, las personas se van, las personas van a pasar, la ley se ha mantenido, las leyes quedan también, entonces, pero que te mantengas tú con tu proceso, sobre todo actualmente, están citando muchas personas para su entrevista de asilo, están fijando las audiencias en las cortes, actualicen su caso. Bueno.
actualicen su caso. Y para eso tienen que buscar es un abogado, un paralegal, claro. un abogado. Uno algunas veces, yo no soy paralegal, yo soy preparadora de forma y yo lo único que hago es transcribir la información que usted me dé. Yo no hago la información por usted, Claro. porque hacerla es un delito, pero muchas personas desconocen de eso. Y con este tema entro en el siguiente punto, las redes sociales. Las redes sociales, Las hay redes videos, sociales. hay anuncios. Hay videos, hay anuncios. Experto en inmigración. ¿Qué señales deberíamos de tomar en cuenta que esa persona de repente nos puede estar dando una información falsa o peligrosa? Toda la información de inmigración está en las plataformas gubernamentales autorizadas. Lo mismo que digo yo. Es con lo la primero, IRS. claro, sería lo primero que la gente debería. No lo entiendo, bueno, por lo menos me busco el traductor. Pero sin embargo, no es necesario. USCIS, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, tiene en varios idiomas, presenta la información. La Corte de Inmigración, o sea, la Oficina de Casos de Revisión de Casos de Inmigración también lo tiene en otros idiomas, ni siquiera solamente inglés-español, tiene otros idiomas Sí, también. sí. Eso sería lo primero. Segundo, investigar que la persona en efecto cuente con credenciales. Si se llama experto, se supone que es un abogado, porque si no, no debería hacerlo. Estaría violando la ley. Algo que yo he visto, porque pues hay bastantes paralegales, y cuando hay una información medio, que si Trump sacó una orden ejecutiva, enseguida los medios sociales empiezan Y a veces se echan una estrellada porque no terminan, no leen, o lo que leen no lo interpretan correctamente. Sí. Porque, Como le pongo el ejemplo. del Notary Public, vamos a hablar de eso. Ajá. Como por ejemplo. La ley HB 915, creo, si no me equivoco, creo que es esa. O sea, creo que ese es el número. Lo primero que a mí me llegó a mi oído es, no vamos a poder trabajar quienes somos preparados de documentos, quienes somos paralegales porque estamos supervisados y trabajamos para una firma de abogados de inmigración, ya no podemos trabajar. Eso no dice. O sea, eso no es lo que la ley o el legislador quiere que tú interpretes. Lo que quiere que interpretes es lo que en realidad está establecido en la norma, que es aquel que no es abogado de inmigración no puede ejercer una profesión para la que no es competente. Pero es que eso aplica para todo tipo de personas, para todo tipo de profesión. Es igual hasta con los preparadores de impuestos. Todos. O sea, yo entiendo, como una vez alguien me dijo, pero de un punto tenemos que empezar. Y sí, todos de un punto tenemos que empezar, tanto los paralegales como nosotros los preparadores de impuestos. Pero dentro de la ley. Exacto. ¿En qué es malo? En cuando no tienes la experiencia, estás haciendo el servicio y estás irrumpiendo la ley. Y a la final, en el caso de nosotros, no sé si en inmigración funciona de la misma manera, si yo hago eso, aunque yo lo hubiese hecho, el culpable es el cliente. Sí, no sé si me explico. No. Yo vine y te hice la trampa. Ok. Y te hice gastos y te puse cosas que tú ni tienes la menor idea. Pero ¿a quién van a auditar? Ok, auditan al cliente, lógicamente, en esa materia. En claro, la mía, cuando ustedes, porque hablan de esa materia, pero ¿cómo será en la de inmigración? en este caso el inmigrante no es el responsable, aunque lo sea. ¿A ti te han llegado personas que de repente hayan caído en manos equivocadas y tengan la vida de inmigración enredada y ahora tú la tengas que arreglar? Totalmente, la arreglamos pues el abogado con nuestra intervención, en el sentido que somos una especie de sus asistentes, ¿no? E intermediarios para agilizar el proceso. Algo también acentuado con la persona con quien nosotros hacemos. O sea, yo soy una persona seria y yo entiendo que de repente la manera de trabajar de uno no le gusta a todo el mundo, pero ni el carácter. Ajá, y el carácter, esa es otra cosa. Neleidi Aguilar viene haciendo esto desde Venezuela. Ella no es que llegó aquí y hizo su asilo. No. De hecho, yo no hice ni siquiera hice mi propio procedimiento. Acuérdense en el capítulo anterior en donde ella fue incluso víctima de un mal proceso. Y su esposo lo detuvieron y ella tuvo que dar a luz sola y ella tuvo que salir adelante.
Cosa que no porque yo esté embarazada me va a ser exenta de la situación que estoy viviendo. Porque es que como todo es culpa de la administración, entonces por No, eso el detalle es que a la quiero- gente no le gusta ni estudiar, a la gente no le gusta capacitarse, a la gente considera, como usted dijo en principio, bueno, hice un asilo o llené una forma, la I-589, le salió bien al cliente, bueno, soy buena para O esto. me salió bien a mí misma. O me salió bien mi caso, todo me fue bien, yo soy buena para esto. Entonces, es probable que, bueno, sí, tuvo la suerte, que eso le salió bien. Que una vez asistí a un taller de eso, de asilo afirmativo. ¿Cuál es el otro? Defensivo. Ajá, y salí igual. Bueno, Zapatero es un zapato, lo mío. O sea, quise de repente entender un poco, pero. Mire que me llamó, voy a contar esto rapidito. Llegan a mí unos esposos, la señora y el señor. Ellos entraron por frontera de manera ilegal. Ellos me dicen que una persona los ayudó a preparar su asilo, lo presentaron y que le dijeron, al entrar de manera ilegal, las personas quedan bajo supervisión de ICE, ¿ok? Eso, ajá. La persona le dijo que como ya ella había enviado su asilo a la corte y a la oficina del abogado del gobierno, el fiscal, ellos no tenían ya que presentarse ante ICE. Yo les dije, yo le grité, o sea, ¿yo qué? Sí, ¿Cómo sí, se...? sí. Entonces, ahí es donde, ok, tal vez llenar una forma, te la explican, la llena. O como decimos en nuestro país, llenar planillas, tal vez cualquiera puede llenarlo, porque traduces la información, es información personal, A todo mí eso chévere. me da risa, pero eso lo puedo llenar yo mismo. Yo, bueno, sí, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros mismos, pero tenemos que Claro. buscar la información Claro. de la fuente correcta. ¿Qué piensas tú de aquellas personas que prometen que la residencia te va a llegar en 3 meses? No. Eso es una total irresponsabilidad. Y lo digo por lo siguiente. Yo sé que anteriormente, y de hecho no entra en la plataforma de USCIS, y hay ciertos tiempos que ellos manejan aproximadamente. En la actualidad ya esos tiempos no se están cumpliendo. De hecho, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía procesa las solicitudes, dependiendo del tipo de solicitud, pero aplica el último que llega, el primero que proceso, o en su defecto proceso 50% en el orden en el que llegó y el otro 50% lo voy a procesar al azar, lo escojo al azar. Ajá. Por eso es que vemos, pero ella también solicitó en el mismo tiempo que lo yo solicitan al mismo tiempo, a uno le llega y a al mí otro no. todavía estoy esperando, pero es la metodología que Pero manejan. eso también pasa si es un núcleo familiar. También dependiendo, ya va. No quiero ser irresponsable porque la gente es complicada. Hay solicitudes que son derivativas, es decir, una solicitud está el principal y se derivan sus aplicantes, La mamá, esposa y papá. los hijos. Eso obviamente se tiene que estudiar de manera evaluar o procesar conjuntamente. Pero hay otras solicitudes que no son derivativas, como por ejemplo una solicitud de ajuste de estatus, dependiendo. El ajuste de estatus es individual. Sí. Aunque yo diga que tengo hijos que también van a ajustar conmigo, se tiene que enviar una forma individual. El permiso de trabajo, la autorización de empleo es individual. Aunque sea un menor de edad, puede que le llegue a mamá y al menor de edad no, o al contrario. Porque son individuales. Y aunque, claro, y aunque se envían juntos en el mismo paquete, son separados y procesados por distintas oficiales. Eso es bueno, porque ha sucedido en donde un permiso de trabajo te llega a los 30 días. Y hay otros que trabajo, meses. lo metiste en noviembre y todavía estamos en julio ya. Y no ha llegado. Y todavía no ha llegado. O los errores. Yo decía, ella comete errores horribles. Sí, y yo me imagino que sucede en las capacitaciones. Yo tengo un mentor que ya a nivel de fiscal, sabe, como quien dice, las leyes, las cosas que pasan, y él trabaja con muchos ex agentes del IRS. Y a nosotros nos ha sorprendido que ellos mismos nos dicen, hay veces los sobres o los casos los ponemos debajo del escritorio, los metemos en una gaveta y para que lo saquen de ahí, entonces, porque lo vieron difícil, lo vieron complicado, o de repente no quisieron. Y la otra, yo les digo lo que los agentes, y esto también sucede en inmigración. En todo. Entonces allí, ¿quién es culpable? No, la señora Ixa. Seguro, porque a mí me han dicho, seguro te equivocaste en la dirección, no lo enviaste, lo hiciste mal, y tienen esta percepción que como es el gobierno, es todo correcto. Y creo que en inmigración, esto ya es una opinión personal, está pasando lo mismo que en el IRS. Quieren automatizar todo. Totalmente.
Y yo, una de las cosas que le digo a mis clientes y los exhorto constantemente, por favor, manténganse al día, no hagan esto porque se van a meter en problemas. ¿Por qué? Porque yo no me imagino pelear con un robot. Porque a la hora de pelear, me va a tocar es pelear con... O sea, fue una máquina la que procesó esos impuestos. Claro. Fue una máquina la que decidió. Y con inmigración está pasando lo mismo. Lo mismo. De hecho, la plataforma de USCIS, en estos días, desesperada y preocupada, una persona me llama y me dice, me llegó este aviso de que unos permisos de trabajo se pidieron el mes de noviembre. Procesó todo completo porque eso es otra cosa. USCIS no va a permitir que yo le dé enviar, o sea, submit, ¿es que se dice? Sí. Hasta que ella no vea reflejado el pago, ¿ok? Claro. Hasta que no le consuman de una vez el pago. Entonces, me llegó un mensaje que los permisos de trabajo no pudieron ser procesados, me dice aquí la página de UCI, mi cuenta, porque hay problemas técnicos para el cobro, que va a quedar pendiente, que no va a estar enviado. Uno va y uno entró a la página. Y tú sabes que algo que me da curiosidad, porque yo he procesado permisos de trabajo también, que una vez yo hago un print antes de someter, porque es que no te llega nada una vez tú sometas ese pago. Nada. En USCIS depende del proceso, si llega al email. La I-130 no llega, la del permiso de trabajo no llega y son las únicas que yo he hecho. Creo yo que eso va a depender del sistema en el momento, porque es el sistema. Es el email de la persona. El email que colocó, claro, el email que coloca allí, ahí va a llegar el recibo. A la persona. Dice a la persona. Okay. Pero no, hay momentos en los que no llega. Y uno entra a la cuenta y ve que está descontado el dinero. Entonces a veces sucede que es cuestiones tecnológicas, pues. O sea, y yo sí le digo a las personas, pues esa transacción que tuviste en tu cuenta bancaria, imprímela, guárdala, tenla en la mano porque pasa. Para que tú tengas la paz. A mí me da risa cuando dicen, muéstrame que lo pagaste y dónde está tu extracto bancario. Y lo otro es, porque sucede que se paga, llega el recibo y USCIS niega el permiso de trabajo por falta de pago porque no se envió el pago. ¿Ya vieron? Eso sí no me le tocó a un cliente, llegó preocupada la señora, yo tiene el recibo, deme el recibo, se toca elaborar un escrito explicativo, sí, adjuntándole. Por teléfono, ¿verdad? No, porque por teléfono yo puedo decir misa, pero el agente necesita pruebas. Sí, pues con el estado bancario y obviamente ese recibo que siempre ellos envían. Nelady, y como para cerrar, ¿qué consejo les das a quienes están viendo todo esto y no saben en qué confiar? Hace poco, pues las dos vivimos la experiencia en donde el cliente quedó insatisfecho y bueno, nos dijo hasta el mar que íbamos a morir y tuvimos que devolverle la plata. Porque cuando alguien viene a donde mí con algo de migración, esta es la señora y por lo tanto el abogado con quien ella trabaja es la persona con quien nosotros trabajamos. Como no habla más de la cuenta. No, y tampoco no le gusta ser mediático. Ajá. Él publica información cuando considera que de verdad es de importancia para el inmigrante y resultados no como que me aprobaron un permiso de trabajo. No, como que acabo de defender y pelear un caso que mucha gente dijo que no podía o que venía de otros abogados, aquí está, se ganó. Me aprobaron una moción para reabrir un caso que estaba complicado. En fin, cosas de verdad de envergadura. En este caso, pues también tengo el conocimiento de lo que se sigue procesando, ¿no? Entonces yo veo el proceso y yo misma digo, señor, ¿cómo yo le digo a esta persona que aunque esté haciendo esto, no va para el baile? Es lo que yo decía hace rato. Mucha gente dice, ella es muy buena madre, ella ha sido muy responsable, es muy trabajadora, ella ha estado al día con su familia, con su esposo, con sus hijos. Eso no te hace. Ante la ley, ni que compres una casa. O sea, no es suficiente ni adquirir bienes, ni inmuebles, no te hace ser un buen ciudadano si violaste la ley. Y puedes ser la mejor madre del mundo, la mejor amiga, la mejor persona, la más humilde, la que ayuda al prójimo, la que compró una casa, tiene unas muy buenas finanzas. Si violas la ley, aunque sea lo más mínimo. ¿Qué es lo más mínimo, diría yo? No metí el cruce, no metí un cruce, y crucé, y me detuvo a mí el trooper.
y me dijo que cometí, y Ay, pero es yo una tengo un infracción. problema con esas luces, porque uno pone las luces y la gente no le hace caso. Entonces, Pero entonces ahí entonces, viene y dice la oficial, tienes que ponerlo. ¿de qué nos podemos apoyar de la persona que estamos contratando? Es la que es. ¿Hay algo en que nos podamos apoyar? Si está contratando un abogado de inmigración, puede entrar al bar, si es en la Florida, al bar de la Florida, o puede ingresar inclusive a través de la internet y revisar su número, busca su nombre, su apellido y aparece su número como de credencial de abogado, de abogado, y puede verificar inclusive el récord que pueda tener ante la barra. Yo en mi ignorancia, yo me imagino que en pleno proceso hacer un cambio de abogado también deja una mala espina. Sobre todo si hay casos en el que de repente el abogado está ejerciendo defendiendo representación legal, defendiendo al cliente y resulta que tanto el fiscal y el juez se dan cuenta que el abogado no tiene información porque la información se la tiene que dar el propio cliente o sus familiares y automáticamente ya ellos van a tener cierta predisposición. ¿Ok? Con el cliente. Definitivamente, como que por qué ocultar la información, por qué no se la dio, por qué no lo dijo. Y es que yo le digo a todo el mundo, en este país nos conocen hasta el color de el ojo. Entonces, por favor, ya cuando usted va, ya el fiscal y el juez se han devuelto 2 veces y están haciendo bombitas con el chicle. Definitivamente estos temas migratorios, tanto como el de los impuestos, hay bastante tela que cortar. Por eso vamos a estar haciendo una secuencia de información para mantenerlos informados y dentro de nuestras posibilidades educarlos. Créanlo o no, este conocimiento que ella comparte también me edifica a mí porque a nosotros nos llegan personas. Van o sea, y usted sabe de inmigración, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro. Uno, sin darle ninguna asesoría legal, uno habla basado en experiencia, o uno puede decir, mira, este no es mi tema, porque por ejemplo asilo no es uno de mis fuertes, no me meto con eso. Yo puedo ayudarte a llenar una aplicación, si tú me das la respuesta de las preguntas que yo te hago, pero claro, hasta ahí. Y obviamente hacerlo en inglés, pero hasta ahí llega mi jurisdicción. Que te dé consejo que esto, no digo, no, porque como yo nunca he hecho asilo, incluso cuando a mí me preguntan, ¿y qué te va a preguntar la ciudadanía? Yo le digo, no sé, porque a mí no me la preguntaron. Yo ya nací siendo ciudadana. Entonces puede sonar sarcástico porque la persona se molesta, pero sí, hay gente, verdad, a la gente no le gusta. Cada experiencia es diferente. Cada persona es un mundo diferente. Eso lo digo yo, cada hogar es una situación diferente. Y cada caso es totalmente, y mucha gente, y uno no se va a cansar de repetirlo. Es que la persona escuchó que le dijeron que fulanito sí les resultó de esta manera y a mí no me resultó. Y les voy a decir algo, de todo corazón les digo, créanlo o no, nosotros siempre ponemos en oración todas las personas. He tenido personas cercanas a mí que he compartido, que hemos servido en la iglesia y están siendo deportadas, ¿sabes? No, ni siquiera eso te va a hacer. Por eso decía, ser una persona que de verdad, como digo yo, yo estoy clara, a mí me debe faltar no sé cuánto para llegar a tener la humildad que creo que un ser humano debería tener conforme a las escrituras y conforme a los mandamientos de Dios, pero a mucha gente Esto es un proceso. quieren como que se quieren basar en el hecho de que yo soy una persona con una humildad bastante elevada, yo soy una persona que ayuda al prójimo, yo me porto bien en líneas generales, compro. Hay algo que la gente también se olvida y es que ellos nos hacen estudio del lenguaje corporal. Y mucho. Aquí todas quienes representan, clave, sí. Señores, clave. Mi esposo me detesta porque yo soy una experta en lenguaje corporal, según yo. Pero es algo que nuestra comunidad hispana no tiene el conocimiento, sí. Y les cuesta entender que eso pueda afectar un proceso migratorio, porque ellos cómo caminas, cómo te sientas, cómo miras, cómo pones la mirada, cuáles son tus gestos, cuando arrugas la cabeza, todo eso influye, créanlo o no. Y tiene que entender la gente que ser religioso, no es una causa para determinar que vas a ser liberado o no. Sí.
Lo he vivido O que vas a ganar un caso o no lo vas a ganar. Familias de la iglesia están siendo Lamentable, deportadas. es duro, ¿no? Es duro. Sí. Y uno más cuando se tiene la experiencia de que tener un ser querido en esa misma situación, yo lo viví, es duro, pero peor es apostarle a la ignorancia o apostarle a mi propio conocimiento cuando yo no soy experta en el área. Entonces, yo contrato a una persona, se supone que por lo menos o sea, mínimamente debo confiar en esa persona, si es un profesional, como un abogado de inmigración, pero le quiero decir lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Que ahí vengo yo y le digo, estaba conversando con una persona, si sabías lo que tenías que hacer y cómo tenías que hacerlo porque violaste la ley, porque estás detenida o detenido. Una vez yo estoy detenida, ya para culminar, yo estoy detenida. ¿Qué puedo esperar yo del abogado que haga en ese momento? O sea, ¿en qué me puede preparar el abogado? ¿En qué me puede orientar el abogado si ya tengo causal porque cometí una infracción de tráfico o rompí la ley? ¿Qué puede hacer el abogado para prepararme? El abogado, si en efecto existen todos estos antecedentes o este récord de haber violado la norma en cualquier nivel de violación, lo primero que tiene que hacer el abogado es tratar de demostrar que aunque violó la norma, aunque transgredió esos principios legales, él o ella pues asumió una actitud de revisión, de reivindicación, y comprobó que a través de, bien sea servicio, trabajo comunitario, pagando las multas, infracciones, cumpliendo con las sanciones y todo lo que la autoridad le indicó que tenía que cumplir, pues él entendió que cometió el error, pero que está arrepentido. Es lo primero que demostrar. Lo otro es que, pues, contar con el apoyo, porque eso es necesario y es válido, que varias personas, si son residentes o ciudadanos, mejor. ¿Pero por qué mejor? No es porque el residente y el ciudadano sean mejor como en calidad de persona que un inmigrante, sino porque está aquí arraigado y puede decir que, bueno, que sí, que le he demostrado que ha sido un buen ciudadano, pero porque, aunque cometió, porque es que hay que aceptar que yo violé la ley, sí, pero que no entienden, claro, ¿sabes? Yo tengo que hacer, mire, sí. No comprendo. Hay gente que no. Y yo puedo entender que lo hicimos una vez, pero cuando ya es recurrente. Que es lo mismo, o sea, si es lo mismo. Yo a veces digo, yo cometí esta infracción porque de verdad desconozco por completo la normativa aquí. Pongámonos, iba a tráfico. Algo sencillísimo, que de hecho yo me voy enterando hace pocos días. Colocar estos dados, colocar en los retrovisores de los vehículos es ilegal. Es ilegal. Entonces yo decía, ay Dios mío, yo tengo una cadenita de San Miguel Arcángel, menos mal que es finita, pero la voy a quitar. Entonces, hasta eso, yo lo desconocía. A mí me detienen y me dicen que estableció una ley en tal parte, ya yo sé, yo aprendí. Se supone que ya se aprendió. Lo quite. Yo lo quito y no vuelvo a guindar, pero es que ni una pluma. Hay personas a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y ahí es donde viene, y el de ICE, si estás detenido bajo custodia de ICE, lo primero que dice, él desprecia la ley. Porque por haber puesto otra vez porque si ya él se le advirtió, si ya él pagó tal vez una multa por eso, si sabe que es ilegal porque se lo explicó el oficial que lo detuvo, o se lo explicaron en la corte cuando lo pusieron a la orden de la corte, que eso no se debe hacer por esto, porque está en la ley. Si lo vuelves a colocar y vuelves a violar la ley, allí no es, desde mi punto de vista, no es desconocimiento. Es desprecio de la ley. Es estupidez. Nueva, señores. Bueno, Nelady, muchísimas gracias por orientarnos, de repente disipar un poco tanta confusión de información que hay, tanta fuerza que se le está dando a la administración actual, cuando en realidad lo que yo siento en mi corazón que están haciendo es implementando la ley, haciendo que la ley se cumpla. Estos procesos migratorios siempre han sido los mismos. Que ahora los estén enforzando, pues ya es diferente. Y bueno, si le ponen un granito más de complicidad, de complicación, es la nueva era de la tecnología, inteligencia artificial. Hay mucha. Quieren reemplazar computadoras por personas y esto también ocasiona que el error sea mayor. Una pregunta
antes, porque ya estamos terminando, pero yo tengo esta curiosidad. ¿Hace alguna diferencia que el abogado esté presente o se presente por una pantalla? No, la gente me lo pregunta. Y hay gente que necesita o siente que es mejor tenerlo allí, al lado. Pero inclusive el abogado, es decir, los conocimientos que él va allí, de los que va a hacer uso en el momento de una audiencia, supongamos, en una defensa de caso de asilo, va a ser igual y es tomado inclusive con la misma importancia y valor para el juez y para el fiscal que esté presente. De hecho, mucha gente tal vez no lo sabe, la mayoría de los fiscales no están en la audiencia y el juez tampoco. La mayoría están en una pantalla. Eso no lo saben. Y de hecho, hay jueces que, bueno, por comodidad, por ahorrar en cuanto a todo el aparataje en las audiencias, el juez te coloca. Yo he visto los divorcios, o sea, cuando he servido de traductora, de intérprete, tengo que, es un Zoom y yo, ya no es la corte. No, es un Zoom y ahora ese sistema se llama Webex en las cortes de inmigración. A veces el juez te ordena que la audiencia, hasta la individual, que es la de defensa, la última, sea por Webex. Recuerden, familia, que el propósito principal de este podcast es orientarlos, disipar dudas, incluso aquellas personas que de repente por nuestro propio trabajo han tenido una experiencia, entiendan un poquito más allá de las cosas, porque a veces tratamos de informarles, pero las personas, he visto eso incluso con los impuestos y pasa con inmigración, cuando escuchan algo que no va acorde a lo que la persona espera o considera que debe de recibir, Dios mío, nosotros somos las peores personas profesionales en eso. Totalmente, no, eso sí. Así que, Nelady, muchísimas gracias por este espacio. Familia, confío de todo corazón que esta información los va a ayudar y seguiremos hablando de estos temas y educando a las personas, y de repente más adelante vamos a enseñarles cómo ellos pueden buscar su información y eso, y tenerlo ahí nada más por tenerlo, para que ellos no lo estén buscando a última hora y también eso les sirva de llevar una buena vida. Gracias, familia, déjenme sus comentarios, guarda, comenta y comparte, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi amor. Seguimos en esta, porque seguimos. Claro. Bye bye.